Sil me odió durante años y vistió de blanco en mi boda mientras criticaba todo lo que hacía. Cuando visité a mi madre enferma, llamó a los servicios de protección de menores para que se llevaran a mi hija, y resultó que quería la custodia de mi niña. Llevo casi 3 años con mi marido, Harry. Me encanta su familia. Su madre es dulce y cariñosa, a su padre siempre le ha gustado hablar conmigo y me ha hecho fácilmente parte de la familia. Cuando mi marido y yo empezamos a salir, rompimos durante unos meses por un malentendido. Sin embargo, cuando volvimos a estar juntos, su padre fue el más emocionado al saber que habíamos solucionado las cosas. Solo hay una persona de la familia de mi pareja que no me ha caído muy bien, y es mi cuñada, Sarah. Es la hermana mayor de Harry. Desde que empecé a salir con mi novio, las cosas con Sarah siempre han sido un poco incómodas. He oído historias de otras chicas que han salido con chicos que tienen hermanas. A menudo hay algún tipo de dinámica de poder en juego, pero yo nunca lo había experimentado hasta que empecé a salir con mi marido. Cuando Sarah se mostró fría conmigo, no dejé que me molestara demasiado, sobre todo porque sentía que encajaba bien con el resto de su familia. Con el tiempo, Harry me contó por qué su hermana era tan posesiva con él. Verás, mientras crecían, la salud de su madre no estaba muy bien y ella entraba y salía constantemente de los hospitales. Así que su padre estaba muy distraído cuidando de su madre. Su hermana, que era mayor que él, se sentía responsable de él. Se aseguraba de que terminara sus tareas e incluso cocinaba para él. Le decía constantemente que era su segunda madre y actuaba como tal. Además, no le dejaba salir con ninguna chica, y él tenía que pedirle permiso antes de tener una cita. Le llamaba constantemente para asegurarse de que estaba bien. Sarah también se entrometía en sus relaciones y se peleaba con sus ex, lo que hizo que muchas chicas rompieran con mi marido porque no podían soportar las intromisiones de su hermana. Cuando empezaron a crecer y la salud de su madre mejoró, Harry se hizo cada vez más independiente y dejó de pedir permiso a su hermana. Ella le decía constantemente que saliera con ella, pero él se negaba y se iba de fiesta con sus amigos. A Sarah no le gustaba e incluso había llegado a instalar una aplicación de rastreo en su teléfono para saber dónde estaba. En una ocasión, se presentó en una fiesta a la que Harry había ido con sus amigos. Le gritó por no haberla invitado a ella también y básicamente lo avergonzó delante de todos. Esto llevó a una gran pelea, y así es como Harry se enteró de la aplicación de seguimiento que ella había instalado en su teléfono. Se lo contó todo a sus padres y Sarah fue regañada por ello. Cuando Harry me contó todo esto por primera vez, pensé en romper con él y huir de toda aquella locura. Esto no era normal en absoluto. Sin embargo, le quería y no podía juzgarle por las acciones de su hermana. Quiero decir, él también era una víctima en todo esto. Así que decidí quedarme. Sin embargo, desde ese día tengo mucho cuidado con ella. En la familia de mi marido, siempre ha habido una fuerte tradición de reunirse para cenas familiares cada 2 semanas y para todas las fiestas sin falta. Nos turnamos en estas cenas, rotando entre las casas de los distintos miembros de la familia. Es durante estas reuniones cuando Sarah y yo interactuamos más porque, de lo contrario, nunca se molesta en llamarme. A mí no me importa. Por eso, cuando nos vemos, intento ser lo más educado posible. Sin embargo, ella suele hacer comentarios o burlas que a primera vista pueden parecer inofensivos, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, cuando terminamos de comer, suelo ofrecerme para fregar los platos mientras mi novio y su padre limpian la mesa. Sarah a veces me ayuda a fregar los platos si le apetece. Una noche, mientras estaba de pie junto al fregadero ocupándome de la montaña de platos, Sarah se acercó y comentó: Sí, después de lo mucho que has comido durante la cena, deberías limpiar todos estos platos para perder algunas calorías de más. No me importa lavar los platos yo sola, pero me dolió mucho el comentario. Parecía que me estaba avergonzando por estar gorda cuando, para empezar, ni siquiera lo estaba. Su comentario me tocó la fibra sensible, y le contesté que tal vez debería ayudarme a fregar los platos porque estaba claro que había engordado durante las vacaciones. Al oír esto, Sarah empezó inmediatamente a gritarme por decir algo tan insensible. Cuando la madre, el padre y Harry vinieron corriendo a vernos, les dijo que era un sinvergüenza por llamarla gorda. Para empezar, nunca la llamé gorda, así que negué sus acusaciones. Al final,
Se marchó enfadada cuando nadie salió a apoyarla. Después me mandó un mensaje exigiéndome que le pidiera perdón por todo, pero yo me negué, diciéndole que no creía haber dicho nada por lo que mereciera la pena disculparme. Desde entonces, Sara me odia aún más. Ha sido cada vez más grosera conmigo cuando no había gente cerca. Cuando Sara se iba a casar con su novio de entonces, Neil informó a todo el mundo durante un evento familiar de que quería que todos mantuviéramos nuestras fechas de Navidad abiertas porque ella se iba a casar alrededor de esa fecha. La ignoré porque ya había tomado la decisión de no asistir a su boda a menos que estuviera libre ese día. Más tarde, después de cenar, estábamos todos sentados hablando de cosas triviales cuando Sara me preguntó en voz alta si aún pensaba visitar a mi familia ese año. Normalmente, cada año, mi familia y yo nos proponíamos hacer un viaje juntos, ya que todos vivíamos muy lejos y nunca podíamos vernos. No sé por qué Sara me preguntó eso, porque apenas se relacionaba conmigo. Sin embargo, le contesté tranquilamente que sí, que visitaría a mi familia a finales de año. Sara me preguntó entonces si pensaba faltar a su boda. Le aseguré que asistir a su boda no era un problema para mí, pero que necesitaba saber la fecha con antelación para coordinarla con mis planes familiares, ya que solo los veía una vez al año. Sin embargo, Sara no quedó satisfecha. Levantó la voz, acusándome de egoísta y afirmando que por eso nunca le había caído bien, ya que siempre hago lo que quiero sin pensar en los demás. Intenté explicarle que simplemente necesitaba saber la fecha antes de comprometerme, pero Sara insistió, acusándome de ser un desagradecido por todo lo que su familia había hecho por mí. Su voz se hizo más fuerte y pude sentir la incomodidad de los que nos rodeaban. En un intento de calmar la situación, mi suegra intervino y le recordó a Sara que yo no había rechazado su invitación y que no era justo que cancelara los planes que tenía con mi familia desde hacía mucho tiempo, sobre todo cuando todos se veían todos los meses a lo largo del año. Sara seguía enfadada, pero lo dejó pasar. Más tarde, Harry me dijo que lo que había hecho estaba muy mal y que debería cancelar todos los planes con mi familia para la boda de Sara. Le señalé que nunca le había pedido que me acompañara a ningún acontecimiento familiar, así que no tenía derecho a obligarme a asistir a la boda de su hermana cuando está claro que me odia tanto. Me contestó que había sido yo la que había hecho que me odiara y que debía resolver el problema con su hermana, pues de lo contrario acabaría afectando a nuestra relación. Sintiéndome presionado y queriendo evitar más conflictos, le envié a Sara un mensaje de texto disculpándome por cualquier malentendido y cancelé mis planes con mi familia. Fue una decisión difícil, pero esperaba que aliviara las tensiones en la familia de mi pareja. Sin embargo, para mi sorpresa, la boda de Sara nunca se celebró esa Navidad. A pesar de todo el drama y la agitación causados por su desacuerdo, sus planes de matrimonio parecían haberse esfumado por problemas económicos. Al año siguiente se casó por el juzgado en una pequeña recepción en el patio trasero de su casa. Me enfadé mucho con ella porque había creado todo ese drama y yo había cancelado todos mis planes para nada. Por lo tanto, nunca asistí a su recepción. Harry insistió en que fuera, pero me opuse porque ya estaba harta del drama de su hermana. También dejé de ir a sus múltiples cenas familiares cada mes. Solo iba en fiestas especiales. Si no, le pedía a Harry que fuera solo. Él solía ir, pero luego volvía y se quejaba de que se aburría sin mí. Con el tiempo, también dejó de asistir a múltiples eventos familiares. No creo que fuera necesariamente por mí, pero antes estaba disponible para su familia a las primeras de cambio. Sin embargo, después de mudarnos, sus prioridades cambiaron como las de cualquiera. Su hermana le llamaba para preguntarle por qué no iba a una cena o a un evento, y él le decía que estaba cansado o que tenía mucho trabajo. Sin embargo, algunos primos de mi marido empezaron a contarme que Sara había estado diciendo a todo el mundo que yo tenía la culpa de todo. Según ella, yo estaba impidiendo que Harry conociera a su familia, cuando ni siquiera era cierto. Le pedí a Harry que aclarara la situación a su hermana, ya que no quería que me utilizaran como chivo expiatorio. Aceptó y, durante el siguiente evento familiar, se encargó de enfrentarse a Sara. Yo no estaba al tanto de su conversación, pero por lo que oí más tarde, estalló en una acalorada discusión. Sara me acusó de maltratar a Harry, alegando que había observado en mí un patrón de comportamiento narcisista a lo largo de los años. Me acusó de aislar deliberadamente a Harry de su familia y de ser manipuladora y controladora.
Cuando Harry me defendió, diciéndole que yo siempre le animaba a participar en los acontecimientos familiares, Sara lo desestimó, diciendo que yo solo era manipuladora y que él no podía verlo. Me insultó, cuestionó mi carácter y sugirió que Harry se merecía algo mejor. Merecía algo mejor. A pesar de los intentos de Harry por razonar con ella y defender nuestra relación, Sara se enfureció aún más. Le reprendió, acusándole de estar cegado por el amor y de ser incapaz de ver cómo yo le utilizaba supuestamente por su dinero y su aspecto. El enfrentamiento dejó a Harry muy afectado, y volvió a casa para decirme que había terminado con su hermana. Durante meses, la bloqueó y no dejó que Mill y Phil lo culparan para que hablara con ella. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando nos enteramos por unos parientes de que Sil estaba embarazada. Mill y Phil organizaron una intervención para Harry y le rogaron que arreglara las cosas con su hermana antes de que diera a luz. Harry no tuvo más remedio que aceptar, y después de eso almorzó varias veces con su hermana para hablar de las cosas. Todo fue bien entre ellos. Sin embargo, ella ni una sola vez se disculpó conmigo por cómo había hablado de mí. Cuando se lo señalé a Harry, me dijo que lo dejara estar porque pronto iba a ser madre y, con suerte, maduraría. Ojalá fuera cierto. Después de que mi cuñada Sara diera a luz a su hijo Van, su necesidad pareció aumentar. Empezó a llamar con frecuencia a Harry para que cuidara de su bebé. Le decía que ella y su marido tenían que trabajar para mantener al bebé, así que lo menos que podía hacer él como hermano era cuidar de su sobrino. Sin embargo, Harry, temeroso de cuidar solo a un bebé, solía consultarme primero. A veces yo accedía y ambos cuidábamos juntos de su sobrino. Pero la demanda de Sara como canguro crecía a medida que pasaba el tiempo. Sara dependía cada vez más de nosotros para cuidar a su hijo Van. Tanto si necesitaba hacer recados, acudir a citas o simplemente tomarse un descanso, siempre recurría a Harry para que hiciera de canguro. Llegó un punto en que parecía que esperaba que él desempeñara el papel de padre de Van. Sin embargo, Harry no era el único que cuidaba de su hijo, yo también, y no quería renunciar a mi tiempo libre para cuidar de un bebé. Era agotador. Por eso, después de un tiempo, empecé a negarme a hacer de canguro. Cuando me negaba, Harry también se negaba a cuidar de Van, para frustración de Sara. Es importante señalar que nunca le dije a Harry que no podía cuidar de su sobrino. De hecho, le insté repetidamente a que diera un paso adelante y asumiera su responsabilidad sin depender de mí todo el tiempo. Sin embargo, Harry intentaba justificar su falta de experiencia con niños pequeños como razón para no querer cuidar solo de su sobrino. Estoy segura de que Sil también me culpaba por ello, porque recurría a tácticas de manipulación. Incitaba a Harry a sentirse culpable diciéndole cosas como, mi hijo tiene muchas ganas de esto o significaría mucho para fulanito si hicieras esto. También empezaba a proponerle citas al azar y a preguntarle si tenía algún plan sin darle ningún contexto, intentando atraparnos para que aceptáramos hacer cosas con ella. Si Harry le decía que estábamos libres, ella le contaba que tenía planes con sus amigas y que dejaría al niño en nuestra casa, lo que significaba que nos veríamos obligados a hacer de canguro. Cuando Harry y yo estábamos planeando nuestra boda, Sara no me llamó ni una sola vez para felicitarnos. Sin embargo, durante una cena familiar a la que asistí, exigió que Harry y yo pagáramos una niñera para que cuidara de su hijo durante el evento porque quería poder beber y divertirse sin tener que preocuparse por su hijo. Harry se negó, diciéndole que no era responsabilidad nuestra correr con los gastos del cuidado de su hijo, y que si no quería traerlo, podía arreglárselas con la familia de su marido para que cuidara de Van. Sara alegó que no confiaba lo suficiente en la familia de su marido como para dejar a su hijo con ellos. Cuando su marido Neil se enteró, discutieron y Neil le dijo lo absurda que estaba siendo y que sus padres estarían más que dispuestos a cuidar de Van esa noche. Durante una conversación con mi suegra sobre mi vestido de novia, le enseñé emocionada algunas fotos. El vestido era realmente precioso y, sinceramente, era el vestido de mis sueños. Sin embargo, Sara intervino con un comentario sobre el despilfarro de dinero que había supuesto y se jactó de haber sido lo bastante lista como para casarse en el juzgado. Mi suegra le recordó amablemente que no había tenido otra opción debido a sus limitaciones económicas, y que por eso había optado por una boda en el juzgado. Sara se puso a la defensiva, insistiendo en que podría haber elegido otro lugar,
pero decidió no hacerlo porque quería ser una buena esposa y no despilfarrar el dinero de su marido. Entonces se dirigió a mí, insinuando que no todas las mujeres podían hacer sacrificios como ella. Le informé tranquilamente de que tanto Harry como yo contribuíamos a partes iguales a los gastos de la boda, por lo que en realidad estaba siendo una esposa aún mejor al no depender únicamente de mi marido para todo. Esto pareció enfurecerla, y se pasó el resto de la velada enfurruñada con un ceño infantil en la cara. Cuando fui a mi despedida de soltera con mis amigas en Las Vegas, todas lo pasamos muy bien y publicamos muchas fotos. Sin embargo, más tarde Sara le dijo a mi marido que debía de haberme liado con alguien allí porque, según ella, ninguna mujer que se precie bebería y se iría de fiesta tanto antes de su boda, a pesar de que su propio hermano también se había ido de fiesta. Y se había emborrachado en su despedida de soltero con sus amigos. Durante la cena de ensayo, Sara se empeñó en comentar a todo el mundo lo interesante que era que yo hubiera optado por salir de fiesta tan desenfrenadamente antes de casarme. Me dijo que podría haber tenido una despedida de soltera más discreta aquí en lugar de ir a Las Vegas. Yo simplemente me reí de las insinuaciones de Sara y le expliqué tranquilamente que me gustaba ir a Las Vegas y que, puesto que era mi propio dinero el que financiaba el viaje, no veía ningún problema en permitirme algo de diversión antes de la boda. La mañana de la boda, mientras me preparaba, mi suegra se me acercó con expresión preocupada. Me informó de que Sara acababa de enviarle una foto de su vestido, que resultó ser blanco roto y casi podría pasar por un vestido de novia. Al ver la foto, sentí una oleada de rabia surgir en mi interior. Mi suegra me explicó que no tenía conocimiento previo de la elección del atuendo de Sara e incluso me enseñó mensajes en los que decía que le había pedido que no se lo pusiera, pero Sara le había contestado que ya estaba de camino, así que ya no podía cambiar de atuendo. No sé qué puede llevar a alguien a llevar un vestido blanco a la boda de otra persona, y sabía que lo hacía a sabiendas. Hecha una furia de frustración, llamé a Harry y le pedí que se ocupara de la situación, pues no quería enfrentarme a su hermana el día de nuestra boda. Harry intervino y, con la ayuda de su padre, resolvieron rápidamente el problema. El padre de Harry tuvo que salir corriendo a comprar un vestido nuevo para Sara, insistiendo en que se cambiara antes de que le permitieran entrar en el lugar de nuestra boda. Me sentí aliviada de que resolvieran la situación inmediatamente. Sin embargo, nunca se lo perdoné. Durante la recepción, Sara se me acercó y me acusó de ser una novia controladora, diciéndome que estaba celosa por obligarla a cambiarse de vestido. Le dije que estaba harta de sus manipulaciones y que ya estaba harta de sus juegos. Le dije que no tenía ningún interés en seguir con su comportamiento infantil. Harry también intervino, salió en mi defensa y reprendió a su hermana por su insensibilidad el día de nuestra boda. Señaló lo embarazoso que habría sido que llegara a la boda con ese vestido blanco. Sara no esperaba que Harry hablara así con ella, así que empezó a llorar sus lágrimas de cocodrilo y, finalmente, abandonó la recepción. Antes de marcharse, su marido Neil se acercó a mí y me ofreció una sincera disculpa por todo. Me contó que él también le había pedido a Sara que no se pusiera el vestido, pero que ella había insistido en ponérselo. Esto no hizo más que demostrar mi sospecha de que ella había querido poner en peligro mi gran día. Desde aquel día, la relación entre Sara y yo siguió siendo tensa. No fue hasta que nació mi hija Mary cuando empezamos a ver un atisbo de esperanza de reconciliación. La llegada de un nuevo miembro a la familia pareció suavizar el comportamiento de Sara, que se disculpó conmigo cuando vino a visitarme al hospital. Mostró verdadero interés y cariño hacia Mary. Harry y su familia estaban muy contentos de que ella hubiera dado el primer paso para arreglar nuestra relación. Pensaba que Sara habría madurado y crecido, ya que yo me había cansado de pelearme con ella. Con el tiempo, he animado a mi hija a pasar tiempo con el hijo de Sara, ya que son primos y quiero que estén unidos. Sara y yo a veces incluso quedamos para que nuestros hijos jueguen juntos. Hablamos de nuestras vidas y de nuestros maridos. Así es como también sé que Sara ha estado intentando tener otro hijo durante bastante tiempo. Me ha dicho en privado que siempre ha querido tener una hija para poder comprarle vestidos bonitos y llevarla de compras. Aunque entiendo su deseo de tener un hijo de un sexo concreto, siempre le he dicho que no puede controlar el sexo de su bebé, así que no debería estresarse demasiado por ello. En varias ocasiones, me he dado cuenta de que Sara siempre abraza y besa a mi hija durante los acontecimientos familiares.
mi hija no es tan susceptible como otras, así que se siente muy incómoda y se pone a llorar. Sin embargo, nunca había pensado mucho en ello hasta ahora. Hace poco, mi madre cayó enferma y fue hospitalizada, dejando a mi padre solo para cuidarla. Harry, mi suegra, mi suegro y yo hicimos planes para ir a visitarla. Ellos se quedarían solo 4 días, pero yo me quedaría allí 2 semanas para apoyar a mi padre y acompañar a mi madre durante su recuperación. Harry cuidaría de nuestra hija durante nuestra ausencia. Quería llevarme a mi hija con nosotros, pero como estaríamos todo el día en el hospital, no quería exponerla a los gérmenes. También sabía que se aburriría fácilmente, así que Harry se ofreció alto. Pedir ayuda a su hermana durante los 4 días que vendría conmigo. Sorprendentemente, aceptó con entusiasmo cuidar de nuestra hija. Antes de partir, le di una lista de cosas a las que mi hija era alérgica y me aseguró que todo iría bien. Mientras aterrizábamos en nuestro destino y esperábamos para recoger el equipaje, recibí una llamada de un número desconocido. Supuse que era el hospital y contesté, pero era el Servicio de Protección de Menores. El corazón me latía con fuerza cuando los servicios de protección de menores nos preguntaron dónde estábamos y por qué habíamos dejado a nuestra hija al cuidado de otra persona. Les expliqué que estábamos visitando a mi madre con mi marido y que habíamos quedado en casa de su hermana. Para mi sorpresa y consternación, los servicios de protección de menores me informaron de que Sara había presentado una denuncia contra mí por abandono de mi hija y planeaba luchar por la custodia en los tribunales. Presa del pánico, intenté explicar frenéticamente que no era así y que era la hermana de mi marido, que había accedido a cuidar de nuestra hija porque habíamos venido a visitar a mi madre enferma. Incluso le pasé el teléfono a mi marido con la esperanza de aclarar la situación. A pesar de nuestros esfuerzos por razonar con los Pi, quedó claro que uno de nosotros tenía que volver inmediatamente para abordar las acusaciones en persona. Phil y Mil estaban visiblemente angustiados al ver nuestro pánico e intentaron ponerse en contacto con Sara, pero ella se negó a responder a sus llamadas. Al final, mi marido se apresuró a reservar un vuelo de vuelta, que tuvo que pagar 2 veces porque los billetes eran bastante caros. Sus padres y yo nos quedamos a visitar a mi madre porque ya estábamos allí y no teníamos otra opción. La situación nos dejó tambaleantes, y yo estaba tan angustiada que no pude descansar hasta que mi marido me llamó para decirme que tenía a Mary y que estaba perfectamente a salvo. No le había pasado nada. Me eché a llorar porque, por un lado, ya estaba angustiada porque mi madre estaba hospitalizada y, por otro, Misil había intentado quitarme a mi hija. Los padres de Harry y yo le hemos pedido explicaciones varias veces sobre por qué Sara presentaría una denuncia tan falsa. Mi marido nos ha asegurado que abordaría todas nuestras preocupaciones cuando volviéramos a casa. Sin embargo, me resulta difícil permanecer con mi madre durante una semana bajo tanta angustia, así que he decidido volar de vuelta con mi Phil y mi Mil dentro de 4 días. Actualmente estoy abrumado por la ira y la frustración hacia Sara. No puedo entender que la ha llevado a llamar a los servicios de protección de menores. La mataré si vuelvo a verla delante de mí. A pesar de las garantías de mi esposo de que entenderé todo una vez que esté de vuelta, no puedo evitar la sensación de que no está tomando la situación lo suficientemente en serio, lo que solo aumenta mi confusión y frustración. Actualización 1. Han pasado 4 días desde mi última actualización, y quería que todos supieran que por fin hoy vuelvo a casa. No quiero desvelar ningún detalle médico, pero mi madre se está recuperando lentamente aunque sigue hospitalizada. Una vez que haya confirmado que María se encuentra bien, puede que me plantee volver de nuevo dependiendo de cómo se desarrollen las cosas con mi familia. Me aseguraré de proporcionar otra actualización pronto. También quiero responder a las dudas sobre la capacidad de mi marido para cuidar de nuestro hijo. Aunque al principio se le encargó que cuidara de su sobrino cuando era más pequeño debido a las exigencias de su hermana, desde entonces ha madurado y se ha convertido en un padre maravilloso. Confío plenamente en su capacidad para cuidar de nuestra hija. La cuida con atención y la trata con el mayor cariño y cuidado. Por favor, no culpen a mi marido de este fiasco por el que Misil llamó a los Pi. Durante los últimos 4 días, Phil y Mil han intentado por todos los medios ponerse en contacto con ella y su marido, pero nadie responde a sus llamadas. No sé si eso es sospechoso o no, pero solo quería actualizar a todos. Update 2. Sé que ha pasado una semana desde que actualicé,
y todos ustedes me han estado enviando mensajes y comentando en mi post como locos pidiendo una actualización. Quiero que todos se calmen y dejar de imaginar el peor de los casos. En primer lugar, mi marido y mi hijo están perfectamente a salvo. A mi hija no le ha pasado nada y es tan juguetona como siempre. Más tarde, cuando nos sentamos todos juntos a hablar, mi marido Harry nos explicó los acontecimientos que se habían desarrollado. Nos reveló que no habíamos podido ponernos en contacto con Sarah porque estaba ingresada en un hospital psiquiátrico. Nos quedamos estupefactos, y Neil parecía preocupada mientras Harry seguía explicándonos más cosas. Al parecer, Sarah se había obsesionado con tener una hija, cosa que yo ya sabía, pero lo que no sabía era que el día que dejamos a Mary a su cuidado, lo vio como una oportunidad para cumplir su deseo de tener una hija. Sarah planeaba llevarnos a los tribunales y luchar por la custodia para poder llevarse a nuestra hija. Le contó sus planes a Neil, que al principio no la creyó y pensó que era una broma o algo así porque nadie en su sano juicio pensaría algo así. Sin embargo, presentó la denuncia y Harry tuvo que volver a casa para aclarar la situación con el Servicio de Protección de Menores. Tras escuchar su explicación y verificar todos sus datos, el CPS advirtió firmemente a Sarah que no volviera a presentar denuncias falsas en el futuro. Más tarde, Harry se enfrentó a ella, ya que no podía creer que su propia hermana pudiera habernos hecho algo así. Fue entonces cuando Sarah empezó a justificar sus actos, diciéndole que nos había observado a mí y a mi hija durante meses y que, al parecer, yo no era una buena madre porque no besaba ni abrazaba a mi hija lo suficiente. Le dijo a Harry que a todos los niños les encanta que los cojan en brazos, pero que cada vez que cogía en brazos a mi hija Mary, se ponía a llorar o se incomodaba, lo que hizo creer a Sarah que tal vez yo estaba maltratando a mi hija. En privado. Harry se enfadó al oír esto y le dijo a su hermana que su comportamiento no era normal en absoluto y que estaba empezando a obsesionarse demasiado con nuestra hija. Sarah seguía repitiendo que se merecía tener a nuestra hija, así que Harry le señaló lo ridículas que eran sus suposiciones y lo equivocada que estaba al llamar a los servicios de protección de menores para denunciar a su propia familia sin ninguna prueba. Al final, tras horas y horas de conversación, Sarah se derrumbó y le confesó a Harry que no estaba bien de la cabeza y que necesitaba ayuda. Dijo que fantaseaba con robarnos a nuestro hijo, ya que siempre había querido tener una hija. Incluso su marido Neil se sorprendió al conocer el alcance de sus problemas. Al final, Harry y Neil mantuvieron una sincera conversación y Neil preparó una maleta para Sarah para llevarla a un hospital psiquiátrico para que recibiera tratamiento. Por eso no ha estado disponible en los últimos días. Neil se disculpó con mi padre y mi madre por no responder a sus llamadas y expresó su deseo de aclararlo todo en persona. Desde entonces, Van se ha quedado con nosotros por el momento. Sé que Neil trabaja muchas horas, y no quiero que Van esté solo en casa, así que lo hemos acogido en nuestro hogar para asegurarnos de que tenga compañía y apoyo durante estos momentos difíciles. Ahora que todo se ha explicado, puedo entender por qué mi cuñada llamó a los servicios de protección de menores y por qué mi marido esperó hasta ahora para explicarlo todo. Es mucho que procesar y, sinceramente, yo misma me quedo sin palabras. Actualización 3. Mi post se ha vuelto viral. He escuchado todos sus consejos y he hablado con mi marido también. Él ha accedido a tomar una orden de restricción contra mi hermana, incluso si ella está recibiendo tratamiento para su salud mental. Sinceramente, me da miedo dejar a mi hijo y visitar a mis padres la semana que viene. Sin embargo, mi marido y mis suegros me han asegurado que se van a asegurar de que no le pase nada a mi hijo. También me siento inmensamente culpable por no haber pasado suficiente tiempo con mis padres, sobre todo teniendo en cuenta la enfermedad de mi madre. Espero que esta vez pueda pasar tiempo de calidad con mi padre y estar ahí para apoyar y velar por mi madre mientras continúa su camino de recuperación.